Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Misión 360. ¿Sabías eso? Sí. Bien. Misión 360, una mirada integral para la tarea restante. ¿Qué tal, Jere? ¿Cómo estás? Buenas. Yo súper contento por este nuevo episodio. Hoy tenemos un invitado de lujo. Como siempre. International. Esa. Directo de la República de Córdoba. ¿Lo presentamos? Bueno, dale. Bueno, tenemos con nosotros a quien es esposo de Nati, papá de Nahue y Feli. También es director de Movida Argentina, hace 5 años. Director también, o coordinador de la región de Sur, que sería algo de Sudamérica. Y también director de la última cima regional que hicimos en Córdoba, en el 2025. Todo eso, che. Yo soy como si fuera poco. O Fabri nomás, digamos, ya fue. Fabri para los amigos. Bienvenido. Así es, bueno, gracias. La verdad, muy contento de poder estar compartiendo este ratito. He estado viendo algunos de los otros podcasts, así que poder estar acá me encanta. Muy bien. Así que si después vas por las calles de Córdoba y te empiezan a pedir autógrafos y todo eso, ya sabes que Era de acá la cosa. era de acá. Bueno, como ya todos saben o se van enterando, tenemos esta página de YouTube. En realidad estás viendo quizás un reel por Instagram, pero queremos animarte a que mires todo el capítulo de Misión 360 allí en la página de YouTube. En YouTube aparecemos como Red de Misiones Mundiales, Región Sur. Y también en Spotify, Misión 360, pueden buscarnos y darle like, compartir, suscribirse, apretar la campanita. Sí, sabes que lo de Spotify está genial porque el otro día me decía alguien, no, me gusta escuchar mientras voy en el auto, claro, no sí. puedo ver cuando estoy en el auto, no, mejor que no. Sí. Tampoco se pierde mucho. Entonces, ahí en esos viajes que tenés que hacer al trabajo, en esos embotellamientos, en esas esperas que a veces te toca hacer, bueno, pones Spotify y vas escuchando el podcast Misión 360. Así que a todos. Hoy en nuevos estudios. Sí, hoy estamos desde la Iglesia Roca de Ayuda, desde los estudios. De los estudios centrales, en medio de una conferencia anual. La verdad que damos gracias también por permitirnos usar este espacio y usar también a los invitados de la conferencia para este podcast. Pero bueno, la conferencia es una conferencia misionera. El título de la conferencia es Somos Misión. Así que genial que podamos hacerlo desde acá, este podcast en este capítulo. Bien, vamos de lleno. Vamos a hacerle las preguntas difíciles a Fabi. Muy bien. Queríamos saber un poquito que cuentes a la audiencia qué es Movida, qué es lo que haces en Movida. Bueno, ¿qué es Movida? Bueno, es una organización bastante particular. Nuestro foco, nuestro enfoque, nuestra pasión está en la juventud. Nosotros nos apasiona ver a jóvenes, primeramente comprometidos con Dios y con su misión. Ese es lo que enciende nuestro corazón cuando vemos la vida de jóvenes que comprenden que ya desde nuestra juventud, incluso desde antes, pero como jóvenes podemos ser parte de la obra misionera de Dios. Es así, de la obra misionera de distintas formas. Eso nos llena de alegría y esa es nuestra pasión. Y nos damos cuenta que la iglesia latina tiene mucho potencial. A la iglesia latina donde uno va hay jóvenes, los ve tocando instrumentos, los ve liderando los niños y esto y lo otro. Pero nos damos cuenta que hay una necesidad de comprensión de la misión, comprensión de entender que nuestro rol como hijos de Dios no se limita solamente a las actividades dentro de la iglesia, sino también fuera, sino también en el entorno, sino también nuestra tarea de ser misión y compartir el evangelio más allá, tanto en nuestro entorno cercano como también en todo el mundo. Así que eso es lo que hacemos. Trabajamos en forma interdenominacional, también internacional, porque estamos en muchos países, así que tenemos un toque de interculturalidad muy lindo. A veces me dicen, no, Fabri, se te escucha tu tonada cordobesa muy marcada. A veces me dicen que no, porque constantemente estoy en contacto con personas de otros países, acá en Latinoamérica principalmente. Así que a veces me sale un pues, a veces me sale un tú, ya no sé ni cómo hablo. Y bueno, en este último tiempo estoy en el rol de coordinación de Movida en Argentina como director.
y también acompañando a los países aquí de la región sur. Bien, cuando pensamos en movida, como definiste vos, es moviendo vidas. Y cuando uno piensa en mover, piensa de dónde a dónde, ¿no? O sea, el movimiento tiene que tener un origen, un proceso y una dirección. Claro. No es mover por mover, ¿no? O sea, el mover también uno lo puede pensar de salir, ¿no? Para mí, la misión primero nos invita a salir de nosotros mismos. A salir, a movernos de mi espacio cómodo, de alguna forma, y que los jóvenes vemos que en muchos casos crean su pequeño mundo cómodo, y eso invitamos a salir, mover, activar, encender, despertar. Y eso buscamos, que el joven se despierte y entienda que tiene un rol trascendental, muy importante en la misión de Dios, salir de mi espacio, salir de mi lugar, salir de mi mundo para acercarme al otro. Ese es, en definitiva. Claro, ustedes trabajan, obviamente, la franja etaria es la juventud, han estado, bueno, parte de sus actividades son los campamentos, así que estás en contacto con jóvenes de diferentes lugares, de diferentes culturas. ¿Cómo ves al joven promedio, por decirlo de alguna forma? No sé si existe un joven promedio, pero ¿cómo ves este aspecto de la juventud en cuanto a involucrarse con proyectos, en cuanto a la motivación, en cuanto a sentirse impulsados por algo, ¿no? ¿O los ves más bien en un letargo? Bueno, hay una realidad muy dispar, obviamente, pero tratando de encontrar puntos en común, vemos, o sea, sí analizamos hoy una juventud que le cuesta mucho el compromiso sobre todo a largo plazo, la constancia, el esfuerzo. Claro, estamos en un tiempo en donde toda la tecnología, todos los medios apuntan a disminuir el esfuerzo, a facilitar las cosas, a disminuir el sacrificio. Entonces es natural que a jóvenes que esperan trabajar home office desde su casa con pantuflas y pijama todo el día, les cueste pensar en sacrificios, en renunciar a cosas. Pero es algo que vemos muy claro en la palabra de Dios y es algo que buscamos desafiar. Y cuando el joven lo entiende, que no es un sacrificio solo por sufrimiento, sino un sacrificio con un propósito, sí, aquel que tiene una relación con Dios, sí vemos que se enciende algo. Y más allá de esta realidad, vemos cómo el Espíritu Santo obra y puede quitar esa carga que hoy de alguna forma tiene la juventud de una pasividad en muchos casos. Lo vemos incluso desde la formación de las familias. Hoy el joven se siente apto para casarse recién a los 30 años capaz. Entonces esa dificultad en la falta de compromiso, nosotros buscamos desde la palabra de Dios reafirmar y decir, sí se puede, un joven sí se puede comprometer, sí puede sacrificarse, sí puede renunciar en pos de un propósito mucho más mayor, que es la misión de Dios, la comunicación del Evangelio. Pienso un poco, hay muchos padres que nos escuchan, también líderes de misiones, pastores, que, según tu experiencia, ¿qué le podrías decir? No sé si decirle consejo, pero para aportarle a la audiencia, ¿cuáles son las estrategias o las formas para poder movilizar a ese joven? O sea, efectivamente lograr resultados. También en grupos de jóvenes, ¿viste? Hay muchas iglesias donde los jóvenes por ahí están tranqui, el pastor dice, no sé cómo moverlos. Claro. Bueno, una característica de la juventud también es que ya en la adolescencia y luego se profundiza en la juventud, despegue un poco de la familia y sentirse parte de grupos, ¿no? La necesidad de vivir espacios comunitarios. El sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia, claramente, con otros pares, ¿no? No siempre se da con el líder de jóvenes o con alguien más adulto, sino esta parte de los pares. Y además vemos muy claramente cómo se contagian en la escuela, en la universidad, de pensamientos, de actitudes, en muchos casos negativas. Y algo que nosotros buscamos hacer y hemos visto buenos resultados es cuando logramos trabajar con los grupos de jóvenes, con no el individuo solamente, que también es necesario, pero una estrategia es cuando uno logra
cambiar el clima de un grupo. Y eso, uno de los espacios donde nosotros logramos hacerlo en los campamentos de verano, en los CIMAS, donde ahí agrupamos 400, 500 jóvenes, y no todos están apasionados por la misión ni por Dios, pero logramos, Dios y a través de su espíritu y a través de su palabra, logramos crear un ambiente comunitario de pasión por Dios y pasión por su misión. Y cuando el joven ve de que no es el único al que Dios le está hablando, de que no es el único que se le pasa la locura en su mente de que Dios puede ser lo más importante en su vida, de que no es el único que entiende de que tiene que vivir para Dios, sino que hay otros loquitos también que pueden entender esto, toman fuerzas. Entonces se crea una sinergia ahí. Bien. ¿Y cuál sería ahí el rol del liderazgo, ¿no? Porque yo veo a nivel mundial estamos teniendo liderazgos cada vez más jóvenes, si se quiere, ¿no? Presidentes de países muy importantes que son, de cierta manera, a veces cada vez más jóvenes. Los CEOs de las grandes empresas son gente que se levanta de una generación, pero no lo vemos esto tanto en las iglesias. ¿Qué pasa en el área iglesia? Que nos están faltando ese renuevo de una nueva generación que se levante con un liderazgo que impulse, que lleve, que tire, que motive a otros, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde Movida? O sea, incluso puede llegar a pasar que eso se profundice en los próximos años, o justamente porque ya esto de la falta de compromiso de la juventud no empezó hoy, ya empezó hace un par de años, que se está viendo reflejado hoy de una generación de los de 28, 29, 30 que les está costando le está costando mucho tomar responsabilidades importantes. No solamente ocupar un rol lo ocupa cualquiera, pero asumir responsabilidad por sobre otros es otra cosa. Yo creo que pensando en el liderazgo de jóvenes, de adolescentes o en las iglesias, a mí me parece muy saludable cuando el liderazgo también es intergeneracional, donde en el equipo de liderazgo podemos tener una persona de 40 años, un poco más experimentada, de 50, o sea, un equipo de liderazgo diverso en edad también, donde también forma parte del equipo de líderes el de 22, 23, que sí está comprometido, junto con el de 32, 34 y con el de 40. O sea, ahí yo creo que hay una riqueza. Es más difícil trabajar así, es más difícil, pero el joven puede encontrar enseñanzas muy diversas entre el líder de 40 con el de 25, que son parte del equipo de liderazgo. Y el de 25 no tiene la carga de toda la responsabilidad, sino una carga compartida. Yo creo que eso puede ayudar en esta transición. Pero necesitamos fortalecer a los jóvenes de hoy y ayudarlos a tomar compromisos y a que estén preparados a los 24, 25 años para asumir compromisos reales. Antes la gente se casaba a los 22 y ya estaban, a los 23 ya tenían hijos, y ya creo que es un desafío que tenemos de fomentar todo esto. Bien, pensando un poco en estos desafíos del liderazgo juvenil y ya entrando un poco más en terreno personal, queremos conocerte a vos y a tu liderazgo, ¿no? O sea, sos un líder joven, podríamos decir, tenés muchos compromisos, responsabilidades. ¿Cuál ha sido el mayor desafío? ¿Qué es el mayor desafío al que te enfrentás vos como líder joven? Sí, la verdad que en el liderazgo hay muchos desafíos, pero el principal desafío, más allá de ser joven o no ser joven, el principal desafío que tenemos todos los líderes que por la gracia de Dios estamos en un rol espiritual, es ser sinceros, honestos y transparentes, y ser consecuentes. Creo que esa es una palabra, consecuentes. Y hoy justamente los adolescentes y los jóvenes demandan o sea, fuertemente necesitan ver vidas, no tanto conceptos, es vida, y copian vidas. En las redes ellos son seguidores de gente que ven cómo vive o ven y tratan de copiar, y ese es mi desafío principal, ser consecuente en lo que digo, lo que trato de enseñar, lo que trato de compartir con lo que vivo. Y me doy cuenta que cuando algunos
de los jóvenes habla conmigo, demás, que puede ver mi vida, en lo que se enfoca es mucho más en lo que yo le estoy transmitiendo de mi vida, de lo que le estoy transmitiendo conceptualmente. Creo que ese es mi mayor desafío, es mi mayor temor, y es lo que más le pido a Dios, de poder ser consecuente, digamos. Bien. Muchas veces cuando llegamos a lugares de relevancia o de cierta influencia o de cierta imagen por el ministerio, por la tarea, podemos generar esto de que algunos chicos digan, wow, yo quiero ser como Fabricio. Cuando sea grande yo quiero ser como Fabricio. Porque el liderazgo que inspira, ¿no? El liderazgo que inspira justamente es ese, es el que hace que el otro de alguna manera anhele eso. Yo recuerdo cuando comencé en mi época en el grupo de jóvenes, tenía un líder que realmente era de inspiración. Y un día yo le dije eso, le digo, yo quisiera ser como vos. Y él se murió de vergüenza, ¿no? O sea, no. Quizá porque no dimensionaba hasta dónde él era de influencia, ¿no? Después le expliqué qué era lo que yo quería decir. El apóstol Pablo nunca esquivó el tema y de hecho una y otra vez él dice, esto lo hice para darles ejemplos, sean imitadores de mí, háganlo como yo lo hice. O sea, él no entendía que en su liderazgo había algo para imitar. Pero es el producto terminado, el proceso. O sea, cómo uno llega ahí, ¿no? Desde su encuentro con Dios y esos espacios. Porque si no, uno siempre dice, yo quisiera ser como el líder, pero bueno, ¿cuál es ese camino que tuviste que caminar hasta este tiempo, ¿no? Hasta esta posición? La verdad que, o sea, a muy, muy, muy resumidas cuentas, yo desde chico era líder en el deporte y demás. Yo me di cuenta, o sea, era como buscaba el liderazgo, me salía naturalmente, ese era el punto. Me salía como hijo mayor, capaz, tenía un hermano más pequeño. Y bueno, dado el caso, Dios me puso en una condición de líder de jóvenes. En ese momento yo tenía mucho orgullo porque me sentía capacitado, pero después Dios me tiró el caballo. Yo estuve por varias situaciones personales, 4 o 5 años donde tuve que dejar liderazgo, corté una relación que yo pensé que iba a ser mi esposa y no se dio. En la universidad también no me fue bien como pensaba y tuve un proceso donde Dios me humilló. Eso fueron 2, 3 años de humillación para mí. Ese fue un proceso. Yo después de eso nunca busqué el liderazgo. Nunca más busqué. Antes lo buscaba, lo anhelaba. Después de eso yo nunca busqué el liderazgo, se fueron dando, siempre me fueron poniendo de alguna forma sin buscarlo. Pero ese fue o sea, pensando en quiénes van a ser líderes, Dios va a obrar, va a ser difícil. Va a ser difícil. Hay desiertos que pasar. Lo vemos muy claro en muchos personajes bíblicos. Que Dios tiene que quitar pecado en nosotros. O sea, no. En Pablo mismo. O sea, Dios lo humilló a Pablo también. Fue una humillación. Desde estar en un rol de tanto poder a humillarlo. Y los primeros años después de su conversión, Pablo no fue nadie. Después Dios lo vuelve a poner en un rol de liderazgo, pero también lo humilló. Es para reconocer que el liderazgo no somos nosotros. O sea, yo creo que... Pero si alguien está caminando en este proceso, saber de que sí o sí Dios va a trabajar muy profundamente en nosotros. Y tenemos que dejar que trabaje porque justamente si no ha trabajado Él en nosotros antes, vamos a hacer mal las cosas, digamos. Yo lo he vivido así. Y lo sigo viviendo. En cada desafío yo noto que Dios sigue obrando profundamente en algún aspecto de mi vida. Bien, pienso en estos desafíos que se van renovando. También mencionabas a los jóvenes, la dificultad para comprometerse, para hasta formar familia. Y quiero entrar un poquito en ese tema. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a la familia y la misión, ¿no? Con hijos pequeños, ¿cómo ves que todo eso que es parte de la misión? Bueno, yo agradezco a Dios por mi esposa. Nos conocimos y nos profundizamos en nuestro vínculo en forma muy
alineada con la misión siempre. Fueron temas que antes de ponernos de novio en nuestra amistad hablábamos y estamos muy alineados en eso. Pero nos encontramos luego de tener niños, que antes servíamos muy a la par, sin niños, pero al tener niños, claro, fue más difícil. Nos era muy difícil tener el mismo rol o la misma carga de servicio y demás. Y ahí tuvimos que ir acomodándonos como familia. Hoy nuestros hijos tienen 4 y 6 años. Y en nuestro caso ha sido orar, hablar, por momentos no buscar entender cómo conectarlo, porque no es fácil. Los cambios, bueno, son las crisis, ¿no? Los cambios de estamos funcionando de una forma, ahora tenemos que funcionar de otra, demandan un esfuerzo, una fricción. Y, o sea, el secreto en realidad es algo básico, de estar buscando a Dios, hablar mucho, orar. Hemos buscado que los niños sean parte en los espacios donde se pueden. Algunos viajes los hacemos como familia y otros los hago solo. Hemos viajado como familia a Buenos Aires, al norte de Argentina, hasta Paraguay hemos ido juntos como familia, pero en otros casos no. Pero los momentos que podemos viajar como familia son hermosos, lo disfrutamos mucho. Los niños no es que se sienten misioneros, pero sí se saben parte de lo que hacemos, les interesa el mundo, quieren saber de otros países. Cuando nombramos otros países, quieren saber, les interesa, y al menos hasta ahora notamos que se sienten parte de lo que hacemos dentro de Movida también. En los últimos CIMAS han estado presencialmente, y eso ha sido lindo porque los han disfrutado los CIMAS. Y tienen lindos recuerdos. Entonces no es algo solo de papá, no es algo solo de la organización, sino que lo sienten parte de ellos también. Genial, genial. Bien, gracias, Fabricio. Tendríamos para hablar muchísimo, muchísimo. Pero queremos animarte primero a que sigas los podcasts, ya sabes, link ahí en la campanita, suscríbete, canal de YouTube. Y también, bueno, este es como un primer capítulo. Este podcast va a estar dividido así como en 2 capítulos, porque tiene que ver con los jóvenes y la misión. Y bueno, como ya explicaba Fabricio, hay un lugar para los jóvenes en la misión. Está bueno que encuentren esos espacios de capacitación, motivación, impulso, Movida. Es una herramienta para eso. Que estés atento a la página de la Red de Misiones Mundiales, porque Movida pertenece a la Red de Misiones Mundiales. Allí siempre estamos también promocionando los campamentos, los CIMA Days. Así que, bueno, ahí vas a poder encontrar, si necesitas herramientas para tu grupo de jóvenes, para cómo trabajar la misión, tenemos eso, los CIMA Days, que Movida pueden organizar. Así que, bueno, hay todo un batallón de situaciones y de materiales que te pueden ayudar a vos, líder de jóvenes, a trabajar al joven en la misión como objeto y sujeto de la misión, ¿no? O sea, al joven para alcanzar, pero los jóvenes alcanzando jóvenes. Claro. Así que gracias por estar, gracias, Kere. Un placer, un placer. Muy rica charla. Ok, y el segundo capítulo viene ahí nomás, así que no te digo hasta la próxima, sino hasta luego. Gracias. No, por favor. Fabricio. Hermoso compartir. Muy bien. Abrazo para tu familia. Gracias por abrir tu corazón y compartir. Por favor. Tu testimonio. Un gran abrazo a todos. Chao, chao. Nos vemos en el próximo podcast de Misión 360.